Esta mañana estamos en una serie sobre David. La primera parte la llamamos El corazón de un asesino de gigantes. La segunda parte en la que estamos ahora la hemos llamado El corazón de un rey. El mensaje de hoy es la importancia de la reverencia por la presencia de Dios. Para ser sincero, siento que estoy predicando a los convencidos porque conozco muy pocas iglesias que tienen una reverencia por la presencia de Dios como la tiene este lugar, como la tienen ustedes. Observé mientras adoraban el miércoles por la noche. Fue increíblemente poderoso, es decir, el lugar, la multitud era asombrosa, pero la presencia de Dios era aún más asombrosa. Fue simplemente extraordinario. Y eso ha sido así durante los últimos miércoles por la noche. Sin embargo, creo en la predicación preventiva. También creo que es importante que reconozcamos la gracia de Dios, la presencia de Dios y la dimensión en la que la estamos experimentando. Quiero compartirles algunas cosas que para mí indican lo que Dios está haciendo. En las últimas semanas, entre 750 y 1000 personas han estado aquí, ya sea al mediodía o en la noche, orando por un avivamiento en todos nuestros campus. En los últimos 3 domingos, 212 personas han tomado decisiones por Cristo solo en los últimos 3 domingos. En lo que va del año, hemos bautizado en agua a más de 700 personas. Es asombroso. Durante todo el verano en nuestro campamento, muchos niños han sido salvos. 600 niños entregaron su corazón a Cristo. Más de 800 estudiantes fueron bautizados por el Espíritu Santo. Solo en las últimas semanas o en los últimos meses hemos visto varias sanidades, muchas de las cuales yo llamaría sanidades extraordinarias. Permítanme compartirles algunas de ellas. Un bebé que tenía craneosinostosis. Eso significa que cuando el bebé nace, las suturas del cráneo están sueltas para que la cabeza pueda expandirse. Si hay craneosinostosis, tiene que intervenir quirúrgicamente para separarlas. Este bebé tenía esa condición. Pasaron 2 semanas antes de que pudieran ver al especialista, pero ya tenían todas las tomografías. Nuestro personal oró por el bebé. Su familia estaba orando, pero la cabeza del bebé, de hecho, el ojo empezaba a cerrarse. Se estaban formando bultos en su cabeza, pero después de que el personal oró, en un par de días comenzaron a notar que el bebé se veía diferente. Notaron que el ojo estaba abierto del lado derecho. Fueron al especialista y él les dijo: ahora todas las suturas están abiertas excepto una. No vamos a hacer nada porque creemos que también se va a abrir. ¿No es increíble? Eso es realmente asombroso. Alguien sanó de cirrosis hepática, alguien sanó de insuficiencia renal. Una mujer cuyo tobillo estuvo rígido durante 10 años, no podía moverlo y sanó instantáneamente. Tuvimos 2 personas con síndrome de taquicardia ortostática postural, conocido como POTS. Es una enfermedad incurable. Yo la tuve. Estuve en la clínica Mayo. Me dijeron: no hay nada que hacer por ti. Pero 2 personas sanaron maravillosamente de eso. Un niño de 4 años con autismo que no podía hablar fue sanado y comenzó a hablar. Tuvimos una persona con tumor pituitario que fue sanada. Otra persona tenía enfermedad hepática, colangitis biliar primaria, que fue sanada. 2 personas con daltonismo fueron sanadas. Una mujer con una cadera que se dislocó repetidamente durante un periodo de 4 años fue sanada. Una mujer que tuvo 6 cirugías para abrir el esófago y ninguna funcionó, condujo aquí desde Kentucky durante 5 horas y fue sanada. Es decir, estamos viendo a Dios hacer cosas extraordinarias. Es asombroso verlo. La presencia del Señor está aquí. Él toca personas, las personas son salvas, son llenas del Espíritu Santo. Él sana a las personas. Vamos, demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por lo que haces. Es tan asombroso. Simplemente alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor.
Y Señor, te hemos invitado, pero te invitamos aún más. Señor, ven y derrama sobre nosotros la plenitud de tu gloria y tu presencia. Padre, estamos aquí para estar contigo, para adorarte, Señor, para estar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, alabamos tu nombre. Amén. Pueden sentarse. Alguien me contaba que durante nuestra oración de avivamiento, su hija se acercó. Ella tenía antecedentes de cáncer. Hace varios años tuvo cáncer cerebral y lo superó. Y luego tuvo cáncer de útero y tuvieron que hacerle una cirugía. Le habían salvado un ovario, pero estaba teniendo muchos problemas con él. Así que ella se acercó para pedir oración por su abuelo. Y ellos oraron. El equipo aquí al frente oró por el abuelo. Ella se dio la vuelta, pero una mujer la tomó del brazo y le dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Tienes problemas femeninos? Ella respondió, sí, así es. La mujer le preguntó, ¿es por el que te quedó? Puso su mano sobre ella, comenzó a orar por ella y dijo, Dios te sana en el nombre de Jesús. ¿No es asombroso? Es tan genial estar en un lugar donde Dios obra con tanto poder. Y es el resultado de la presencia de Dios. Para el seguidor de Jesús, nada es más importante que la presencia de Dios. Permítanme preparar el escenario antes de que entremos en la Escritura. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba simbolizada por un mueble en el tabernáculo y luego en el templo, que se colocaba en el lugar santísimo. Se llamaba el Arca del Pacto. Y aquí les muestro una imagen de cómo pudo haber sido. Medía 115 centímetros de largo, 70 de ancho y 70 de alto. Tenía 2 varas insertadas a través de anillos para poder ser transportado. La parte superior tenía 2 querubines, uno frente al otro, mirando hacia abajo, hacia la cubierta que estaba hecha de oro macizo. El arca pesaba 330 libras, así que cuando los 4 sacerdotes la transportaban, cada uno cargaba aproximadamente 85 libras. Imaginen caminar por el desierto todo el día cargando el arca del pacto. Es decir, es realmente extraordinario. Encima de todo, la parte superior se llamaba el propiciatorio. Era donde Dios se sentaba en su trono. Era literalmente su trono en la tierra y su presencia flotaba sobre la parte superior. El arca era tan sagrada que nadie excepto el sumo sacerdote y su familia directa podía tocarla. Si alguien más la tocaba, Dios les había advertido que moriría. Números capítulo 4, versículo 15, no deben tocar las cosas sagradas o morirán. El arca nunca debía transportarse en una carreta. Siempre debía llevarse a cuestas. En Números capítulo 7, versículo 9, se les requería llevar los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. No solo el arca, sino también el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro debían llevarse sobre los hombros. Moisés hizo el arca al pie del monte Sinaí después de que salieron de Egipto. Y durante 40 años llevaron el arca por el desierto mientras se dirigían a la tierra prometida. Cuando estuvieron listos para entrar en la tierra prometida, Dios dijo, dejen que el arca vaya primero. Que los sacerdotes lleven el arca, que todos los demás se mantengan a unos 1000 metros de distancia. Cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua mientras llevan el arca, el Jordán se abrirá, se detendrá. La corriente se detendrá. El pueblo cruzó el río Jordán, que estaba en época de crecida, sobre tierra seca. Fue un milagro asombroso. La nación se dio cuenta de que había poder asociado al arca. Pensaron que les ayudaría en la batalla. Así que la llevaron a la batalla y, al intentar usarla, perdieron el arca. Los filisteos la capturaron. Aquí vemos una lección muy importante. Cada vez que perdemos la reverencia por la presencia de Dios, no solo perdemos muchas de las batallas de la vida, sino que cada vez que intentemos usarla para nuestros propios fines, la perdemos. La presencia de Dios no es una garantía.
La presencia de Dios está allí siempre y cuando caminemos con un corazón de reverencia hacia su presencia. Los filisteos capturaron el arca y cuando la llevaron a sus distintas ciudades, lo que sucedía era que instantáneamente, en cuanto el arca entraba en la ciudad, estallaba una plaga de ratas en ese lugar. No solo eso, las personas de esa ciudad eran afligidas con terribles hemorroides y no eran pequeñas, eran enormes tumores que brotaban en las personas. Así que los filisteos devolvieron el arca a Israel, la pusieron en una carreta nueva y la enviaron de regreso. Cuando el arca regresó a Israel, la gente de ese pueblo estaba tan feliz que la colocó sobre una roca y sintió curiosidad. Quería mirar dentro del arca para ver qué había en su interior. Cuando lo hizo, 70 de los hombres fueron fulminados, murieron al instante. Obviamente la gente tenía miedo, estaban atemorizados. Había una familia sacerdotal cuyo hombre de la casa se llamaba Abinadab. Ellos llevaron el arca y la pusieron en su casa, donde permaneció aproximadamente más de 50 años. Estuvo allí durante el reinado de Samuel, el reinado de Saúl y durante los primeros 7 años del reinado de David en Judá. Sabemos que el rey Saúl nunca se preocupó realmente por el arca, nunca le importó el arca ni la presencia de Dios. Pero cuando David se convirtió en rey, él sabía que para gobernar con éxito necesitaría la presencia de Dios. La verdad es que no importa si ustedes son pastores o políticos, maestros, empresarios, todos necesitamos la presencia de Dios para sobresalir de la manera en que Dios quiere que lo hagamos en lo que hacemos. Si son amas de casa, si son mamás, si son vendedores, necesitan la presencia de Dios. David lo sabía, así que hizo planes para llevar el arca a su nueva capital en la ciudad de Jerusalén. Vamos a retomarlo en Primera de Crónicas. Recuerden, es un pasaje paralelo a lo que leímos en Segunda de Samuel. Iremos de un libro al otro. Después de consultar a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, así como a todos los oficiales, David dijo a la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel. También llamemos a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la buscamos. Aquí está David de nuevo. La semana pasada hablamos sobre consultar al Señor nuevamente. Él desea la presencia de Dios para poder estar en ella. Recuerden, Él es quien escribe en el Salmo 27, una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Estos versículos dicen mucho sobre David. Quería más que respuestas a sus oraciones y victoria. Quería estar en la presencia de Dios. Creo que es importante que pensemos un poco al respecto. La pregunta que quiero hacerles es esta: ¿Dios les es útil o es verdaderamente bello? Mucha gente lo considera útil. Son muchos menos los que lo consideran bello. Las personas religiosas lo consideran útil. Están ahí por lo que puedan obtener. Así que si Dios responde la oración, si ven que suceden cosas en respuesta a su fidelidad, están felices, y si no, están tristes. Las personas devotas, en cambio, ven a Dios suplir sus necesidades, pero su gozo no está en su utilidad, sino en su hermosura. Estar cautivados por Dios, amar su presencia por encima de todo, de modo que agradecen lo que hace,
pero aún así en su mejor día preferirían estar en su presencia, o en su peor día estar en su presencia y disfrutar de la hermosura de su presencia. Porque cuando son adoradores, verdaderos adoradores, adoran no solo por lo que Dios puede hacer, sino por quién es Él para ustedes. Esto se resume en 5 lecciones que quiero enseñarles sobre cómo venerar al Señor. Número 1, la falta de reverencia resulta en ceguera espiritual. La falta de reverencia. Cuando no aprendemos a venerar la presencia del Señor, estoy hablando de respeto, que podríamos llamar el temor del Señor. Podríamos llamarlo reverencia por el Señor. Algo similar aunque diferente, pero veneramos a Dios. Lo respetamos, lo honramos a Él y a su presencia. Cuando no lo hacemos, lo que sucede es que la ceguera espiritual se instala en nuestra vida. Leamos 2 Samuel 6, versículo 1. Una vez más, David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército, partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre. El pueblo judío llamaba al arca el nombre. Se le llamaba el nombre. Ustedes dirán, ¿cuál es el nombre? Ellos no decían el nombre. Nosotros decimos el nombre. Ellos no lo hacían. El nombre es Yahvé, Jehová. Es el nombre temible. Es el nombre asombroso. Es el nombre impronunciable. Los escribas, cuando redactaban en la Biblia, aparece como Señor en mayúsculas. Cuando ven eso, está hablando de Yahvé. Es el nombre por el cual Dios dijo que debía ser conocido. Él es el Dios eterno, fiel y cumplidor de su pacto. Eso es lo que significa Yahvé. Pero ellos veneraban tanto el nombre que si un escriba estaba copiando el texto, iba y se daba un baño ceremonial antes de escribir el nombre, entonces escribía el nombre. Luego volvía y se daba otro baño ceremonial después de haber escrito el nombre, no fuera que de alguna manera se hubiera contaminado y deshonrado el nombre. Así que aquí se le llama el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva, primer error, y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, esto no es que Dios los bendiga a todos, gente de Buckeye. Esto no es Ohio, esto es Agio, ¿de acuerdo? Hijos de Abinadab guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Y quiero decirles que aquí están adorando de gran manera, pero están ignorando la importancia de la presencia de Dios. Así que pueden hacer mucho ruido, pero si no tienen la presencia de Dios y no están conscientes de su presencia, y debemos reconocer lo que la palabra dice acerca de quién es Él, debemos alinearnos con la palabra, debemos tener una actitud en nuestro corazón. Y como veremos en un momento, Usa tiene algo en su corazón que no está bien. Podría decirse que tal vez él se ha acostumbrado demasiado a la presencia de Dios o al arca. ¿Han escuchado el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? Y es posible que Usa haya estado tanto tiempo cerca del arca que con el tiempo eso lo cegó ante la santidad y la grandeza de Dios. Es una verdadera lección para nosotros. Esto es solo un edificio. Pero cuando nos reunimos, este es el lugar de su presencia. Como templos nos unimos para formar un solo cuerpo conocido como James River, pero cuando estamos en su presencia es un momento sagrado. Es un momento importante. Aquí está Usa, que había estado cerca de ella, había estado en la casa de su padre por más de 50 años. Y lo que creo que sucedió es que se acostumbró tanto a la presencia de Dios
que dejó de venerar o respetar la presencia de Dios. Y como resultado, eso lo cegó ante ciertas realidades espirituales. Es decir, se ve la ceguera espiritual por todas partes de esta historia. Aquí está David. Él tuvo una gran idea, pero nadie consultó al Señor. Pueden tener una gran idea, pero si tratan con la presencia de Dios, debe ser más que una gran idea. Debe ser una idea de Dios. La ceguera espiritual hace que las personas piensen que no necesitan consultar a Dios, que no necesitan buscar a Dios. La ceguera espiritual hace que las personas piensen que no necesitan leer la palabra y averiguar qué piensa Dios sobre un asunto. Es opcional siempre y cuando su corazón esté bien. Eso es algo muy peligroso de decir. Bien, Dios conoce mi corazón. Bien, eso no le da a ninguno de nosotros una excusa para actuar de manera irreverente. Eso no nos da una excusa para decir, no tengo que escuchar la palabra. David pudo haber dicho, Dios conoce mi corazón, Él sabe que estoy celebrando delante del Señor, pero tenía el arca sobre una carreta, lo cual la palabra de Dios prohibía. La ceguera espiritual hace que las personas piensen que realizar una actividad espiritual es lo mismo que tener reverencia y respeto. Cantar un himno no es lo mismo que venerar a Dios. La ceguera espiritual hace que las personas piensen que las buenas intenciones anulan las acciones irreverentes y eso no es cierto. La ceguera espiritual ocurre cuando hay una falta de reverencia. Número 2, la falta de reverencia puede traer muerte espiritual. Ahora observen esto. Este es un pasaje impactante. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Eso suena suena razonable, ¿no es así? Es decir, los bueyes tropiezan, algo está pasando, el arca está sobre una carreta, no quieren que se caiga, así que él va a empujarla de nuevo a su lugar o a estabilizarla. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. Curiosamente, no todas las traducciones incluyen esto, pero las más confiables sí lo hacen. El texto masorético, que es el texto hebreo fidedigno, dice que fue por sus acciones irreverentes. Ustedes dirán que tenía buenas intenciones, pero eso no es lo que dice. Dice que fue irreverente. Ustedes dirán, ¿qué pasó? Tal vez había mucha gente, tal vez estaba presumiendo. Quizás tenía ese gen de animador, quizás tienen un hijo así que hace bromas en cualquier momento y lugar. Quizás así era Usa y eso es algo maravilloso. A menos que le falte el respeto al Señor o tal vez estaba empujándolo de vuelta a su lugar, está cansado de eso. Está frustrado por el día, por tener que hacer esto y por el hecho de que el arca ya no estará con él, así que la empuja de vuelta. ¿Puedo decir que a Dios le importa su presencia y cómo la gente responde a ella? Nuestra reverencia personal hacia Dios y su presencia importan. Y nuestra reverencia pública hacia Dios y su presencia también importan. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Esto es lo interesante. Acabamos de terminar el capítulo 5 y la palabra Pérez aparece 4 veces en ese capítulo en hebreo. Observen lo que dice. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. En otras palabras, el mismo poder violento de Dios que se manifestó contra los enemigos de Israel es el mismo poder violento de Dios que se manifestó contra Usa. Ustedes dirán, bien, eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay gracia. Bien, solo recuerden a Ananías y Zafira.
Solo recuerden que Pablo dice en la mesa de la comunión que la gente ha bebido la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo de manera indigna. Una forma de entender eso es que no se reconoce la presencia de Dios en la comunión. Pablo dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Escuchen, el hecho es que la falta de reverencia por Dios, como mínimo, trae muerte espiritual. Porque lo que es físico en el Antiguo Testamento, la muerte es espiritual en el Nuevo Testamento. Ustedes dirán, ¿cuál es la conclusión? Permítanme decirles que a mí me gustan las bromas, pero me incomoda cuando los cristianos bromean sobre cosas espirituales. Cuando bromean sobre el Espíritu Santo, los dones espíritu o el mover del Espíritu. Cuando bromean sobre el perdón de Dios, cuando parodian cosas que forman parte de la vida de la iglesia. Sé que hay algunos comediantes muy entretenidos y no estoy en contra de nadie. Y creo que hay ciertas cosas que suceden culturalmente en la iglesia que son graciosas. Pero cuando empiezan a hablar de cosas espirituales como el Espíritu Santo, las entidades o los temas de la Biblia, la sangre de Cristo, los dones del Espíritu o las diferentes escrituras y las tergiversan para burlarse, creo que caminan sobre un hielo muy delgado. Porque decir solo estaba bromeando no es una excusa para un comportamiento irreverente. Solo les pido que en su mente santifiquen al Señor siempre en su corazón y que caminen con respeto en su presencia, porque Él es el Dios temible y asombroso. Nuestro Dios, dice el autor de Hebreos, es un fuego consumidor. Número 3, la reverencia por la presencia de Dios trae bendición. Este es un tema mucho más alegre por ahora. Pasamos de lo triste a lo alegre, ¿de acuerdo? Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? No quiso llevar el arca del Señor consigo a la ciudad de David. Ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Es un nombre interesante. En la familia de Debbie, el nombre de su abuelo era Obed-Edom Baken. Así que ya lo saben, futuras mamás, aquí hay uno para ustedes, Savannah. No habían pensado en ese, pero ahora mismo pienso que ese podría ser el indicado, pero tenemos un pequeño estanque en nuestra propiedad. Y cada primavera vienen algunos gansos, un par de gansos. Así que en honor a los abuelos de Debbie, nombramos al macho Obed y a la hembra Alice. Decimos que ahí están Obed y Alice. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Quiero que noten algo aquí. La presencia del Señor está en su hogar. ¿Y qué sucede? Solo quiero decirles que no hay nada más importante que la presencia del Señor en su hogar. Así que quiero que pensemos en las cosas que contribuyen a su presencia y en las cosas que podrían disminuir su presencia, porque hay bendición asociada. Si su presencia sobreabunda, asimismo sobreabunda su bendición. Si su presencia no sobreabunda, reciben poca bendición. Obed-Edom recibe una gran bendición. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Qué tan poderosa es la presencia de Dios en su vida, santificando su hogar, si provoca que todo lo que tiene sea bendecido? Es asombroso. Me encanta cuando escucho a la gente decir, nos mudamos a una casa y lo primero que hicimos fue orar por ella. Creo que eso es tan, Jesús, pon tu mano sobre este lugar.
Y si es una casa en la que antes vivía otra persona, dicen, Señor, si algo aquí te ha deshonrado en el pasado, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que tu presencia y tu gloria llenen este lugar para que cuando la gente entre, lo perciba. Ha sido una semana bastante interesante. Debbie y el papá del pastor Don Tim, quien solía ser el pastor principal de nuestra iglesia, ha decaído significativamente. El viernes por la noche a las 9 nos llamaron y dijeron, si quieren verlo con vida, tienen que venir ahora. Así que fuimos y me quedé parte de la noche. Debbie y Bonnie obviamente se quedaron toda la noche. Tim aún no ha fallecido, pero podría suceder en cualquier momento. Lo interesante, sin embargo, es el personal. Estaba afuera contactando gente en el pasillo y el personal se me acercó y me dijo, antes de saber que él era tu pariente, entré a esta habitación y una señora dijo, fui a casa y le dije a mi esposo que hay una habitación a la que me gusta entrar porque cuando entro la presencia del Señor está en esa habitación. Se dan cuenta de que cuando honran al Señor y lo aman, exponen a las personas a la presencia del Señor solo por tenerlas cerca de ustedes. Y la presencia del Señor bendice todo lo que los rodea. Eso fue lo que sucedió aquí por causa del arca de Dios. Así que cuando David escucha que el hombre está siendo bendecido, dice, el arca va a venir a donde yo estoy. Yo quiero esa bendición. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Permítanme decir esto sobre Obed-Edom. Se le menciona varias veces en Crónicas, en Primera de Crónicas. Cada vez que lo ven, está cerca de la presencia de Dios. Este es un hombre que ama el arca, ama la presencia de Dios. Donde sea que esté, él está. Y solo quiero animarlos, si nunca lo han pensado, la presencia de Dios no está solo en el servicio del domingo o del miércoles por la noche o en su grupo de vida cuando oran. La presencia de Dios puede estar en su casa un lunes por la noche cuando llegan del trabajo, puede estar en su casa un martes por la mañana cuando se despiertan, puede estar en su hogar todo el tiempo si así lo desean y los bendecirá. Bendecirá a sus hijos, bendecirá a su familia. Hará una diferencia en su vida. Pero tienen que honrarla, tienen que desearla. Y cuando sientan la presencia, tienen que protegerla. ¿Se dan cuenta de que había guardias alrededor del arca, personas que custodiaban el templo? Lo protegían. ¿Por qué? Porque no querían que nada entrara al templo que pudiera contaminarlo y disminuir la presencia de Dios. Y eso es una imagen de lo que deberíamos querer hacer. Siento que le predico a los convencidos porque muchos de ustedes aman tanto la presencia del Señor y algunos son nuevos. Y estén donde estén, solo les digo, deseen su presencia, permítanme animarlos. No descarten parte del servicio de adoración. Entiendo que tienen hijos que andan deprisa tratando de reunir a todos. Todos llegamos tarde de vez en cuando, pero algunos siempre llegan tarde y no les importa. Y considero que eso los perjudica. Porque refleja una actitud casual hacia la presencia de Dios. Y puede que nunca lo hayan pensado de esa manera. Simplemente digo que honrar la presencia del Señor significa que cuando es hora de reunirse, quiero estar en su presencia porque quiero todo lo que Él tiene para mí. No hay ni una sola canción, ni un solo minuto, no estamos perdiendo el tiempo. Tratamos de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos en su presencia. Todos nos beneficiamos de eso, ¿verdad? Así que estén en la presencia del Señor. El versículo 12 dice, y se dio aviso al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Bien, número 4, la reverencia a Dios trae gozo. Esto es lo interesante, y si lo analizan, reconocerán la verdad que hay en ello. La adoración irreverente es la que se centra menos en Dios y más en otras cosas.
por lo general en mí o en ustedes. Se trata de nosotros. Así que la adoración irreverente piensa más en sí misma que en Dios. Por eso algunas personas no experimentan gozo ni cambios en su vida cuando adoran, porque su adoración se trata de ellos mismos. Si tienen ganas, levantan las manos. Hoy no tengo ganas. No lo haré. Se trata de ustedes. La Biblia dice, levanten las manos en el santuario y bendigan al Señor. Es una orden, por cierto. Si Don, Eli, Bonnie o alguno de los demás dice, levanten las manos, o en los otros campus, su líder de adoración, si ellos dicen, levanten las manos, ese es el Espíritu de Dios guiándolos para llevarlos a la presencia de Dios y a la adoración de su presencia de una manera piadosa, bíblica y buena. Ustedes dirán, vengo de un trasfondo donde no levanto las manos. Entonces solo hagan esto. Pueden hacer eso por un tiempo. Verán que marca la diferencia cuando simplemente dicen, no se trata de mí, se trata del Señor. Es cuando cantamos. Una de las cosas que he notado sobre la iglesia, y es una de las más emocionantes que ha pasado en el último año, es que todos cantan de una manera en la que nunca cantaron antes, porque pueden escuchar a la gente cantar. Y es tan hermoso, y permítanme decirles que el canto de la gente está vinculado a la presencia del Señor que nos visita. Cuando están cantando, algo sucede porque están cantando y se están entregando al Señor. Cuando lo hacen, hay gozo. Pero si se sientan y dicen, no puedo cantar y no quiero cantar, entonces, ¿de quién se trata en ese momento? Y si se trata de ustedes, entonces no veneran al Señor. La Biblia no dice, canten si pueden. Dice, canten. No dice, griten si tienen ganas. Dice, griten. Canten al Señor con alegría. Eso es lo que dice. Eleven sus manos y bendigan al Señor. Aplaudan pueblos todos. Ustedes dirán, simplemente no me gustan las iglesias ruidosas. ¿Saben qué? Se sentirán muy fuera de lugar en el cielo, porque allá arriba van a haber muchos aplausos. Así que... Y saben, sé que algunos de ustedes, puedo identificar que algunos dicen, simplemente tengo cero ritmo, ¿saben? Y así soy yo. Cuando solíamos tener un coro y hacían ese tipo de actividades, yo intentaba hacerlo, nunca podía. Y luego los miembros del coro lo notaron. ¿Y pueden creer esto? Empezaron a jugar conmigo. Me vieron mirándolos y empezaron a aplaudir mal para que yo aplaudiera mal. Yo estaba como... Solo les digo, amigos, estoy en su misma situación, más de lo que creen, pero lo hacemos porque amamos al Señor. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en Él. Es cuando su presencia nos llena de gozo. En tu presencia, escuchen esto, hay plenitud de gozo y dicha eterna. Simplemente sigue y sigue. Eso es lo que dice el salmista. Entonces David les da algunas instrucciones. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Eso es lo que hacemos cuando venimos y adoramos, o cuando escuchan la palabra, le damos la gloria que merece, porque ¿quién merece más gloria que Él? Nadie, ¿verdad? Ni siquiera los Kansas City Chiefs. Por muy buenos que sean, pero cuidado que ahí vamos. Bien, segunda de Samuel, capítulo 6. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca del Señor cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. ¿Se imaginan cargar 150 kilos y de repente David dice, está bien, creo que vamos a sacrificar un toro? Luego eso termina y piensan, oh, bien, hemos terminado. Y luego dice, no, ahora un becerro, vestido con un efod de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Eso era algo que ningún rey hacía. Como rey debían ser respetados, debían ser dignos. Debían preocuparse por lo que los demás pensaran de ustedes.
porque si no parecían dignos, parecía que no tenían poder. Tiene que preocuparse por lo que piensan los demás cuando son reyes. Tiene que preocuparse por su posición cuando son reyes. Pero cuando están en la presencia de Dios, lo que la gente piense y su posición no importan. Y tienen que elegir entre la dignidad o deleitarse en el Señor. Y deleitarse en el Señor fue lo que David eligió. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Hay gozo, hay celebración y por último, permítanme decirles esto. La falta de reverencia conduce a una vida estéril. Una de las partes más tristes de este capítulo sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Es su esposa. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. No es que esté sin ropa, pero se ha quitado sus túnicas reales, lo cual indicaría su posición y su estatus. David respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Ella no pudo tener hijos. No sabemos todo lo que implica. Quizás nunca tuvo una oportunidad porque, ¿saben qué? Se puede vivir en la casa de un rey y no tener intimidad con él. Es posible venir a esta iglesia o a cualquier otra iglesia y nunca ver fruto de su adoración, nunca ver que Dios haga algo por ustedes. Y permítanme agregar algo más. Cuando ella despreció a David, despreció al Dios de David. Esto es una advertencia. Oponerse a un hijo de Dios es oponerse a Dios. Especialmente cuando los miran y juzgan. Hace un par de miércoles por la noche hablamos sobre la guerra de la alabanza y vimos algunos pasajes de la Escritura muy interesantes. Cuando las personas en la tarima o al frente danzan delante del Señor, espero que sepan que lo hacen para el Señor, no para ustedes ni por ustedes, de la forma en que lo ven. Pero lo que también hacen es que mientras adoran al Señor, como todos nosotros, ocurre una batalla espiritual. Cuando Bonnie danza, ella blande una espada espiritual que derriba a los enemigos del Señor por su bien y por el mío. Ella no es la única, es decir, cuando ellos, le dije al grupo del miércoles por la noche que cuando las guitarras suenan, esos chicos están disparando RPG espirituales contra las fuerzas de la oscuridad. Eso es lo que dice la Biblia. Es como cuando el pastor Don tiene ese piano blanco. Quiero decir, es como un tanque M1 Abrams que dispara al enemigo. Me refiero a esa idea. Eso es lo que sucede. Pero cuando la gente empieza a despreciar eso, en realidad no desprecian a la persona, sino al Dios al que están adorando. Tenemos que tener cuidado. Durante nuestra adoración en James River, no dejen que los criticones les hagan perder su bendición, porque ellos ya perdieron la suya. Protejan su corazón de convertirse en un criticón de la adoración o en un conocedor de la adoración. No evaluemos, simplemente disfrutemos. Entremos y digamos: Dios, estoy aquí para adorarte.
Creo que nuestra adoración en todos nuestros campus es maravillosa, me encanta. Pero no quiero caer en la mentalidad de evaluar un servicio u otro, una canción u otra. Solo quiero estar en su presencia. Todos ellos nos ministran, todos ellos nos hablan. Cuando me enfoco en Él y no en mí ni en nada más que en Él, entonces mi corazón se llena de gozo. La celebración y la fortaleza vienen a mí. Mical criticó a David porque ella valoraba más la dignidad que el deleite. Y si puedo decirlo, hay muchas personas estériles cuya dignidad impidió su adoración. Están más preocupadas por lo que piensan ellas y lo que piensan los demás que por entrar en la presencia de Dios. Y en consecuencia su adoración no da lugar a la fe, no da lugar al gozo, no da lugar a la bendición ni al propósito en su vida, porque están ocupadas pensando en otras personas o criticando a otras personas. No lo percibo de manera importante en esta iglesia, pero creo firmemente en la predicación preventiva. Pienso que ustedes son increíbles, se los digo para que sepan lo que pienso. No me senté a escribir esto pensando que era una palabra para James River. Fue más bien como, Señor, esta gente ama a Dios, adora a Dios. Puede que haya algún gruñón por aquí o por allá, pero estamos orando por él. Si son ese tipo de personas, lo siento. Volvamos al verso 16. Vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor. Y David dijo, seguiré bailando en presencia del Señor. Vengan aquí con esa actitud, digan, ¿sabes qué? Estoy aquí para celebrar, estoy aquí para celebrar. Quiero cantar una canción de celebración, Eli. Genial, está bien. Y me rebajaré más todavía, no me importa. ¿Saben? No es que no seamos conscientes de los demás, es solo que no vamos a dejar que otras personas limiten nuestra adoración. Solo estoy aquí para adorar al Señor. Me voy a entregar completamente a Él y puede que ellos no lo entiendan, pero está bien. La primera vez que fui a una iglesia pentecostal me volví hacia mi hermano. Estábamos en la última fila y me volví hacia él y le dije, esta gente está loca. Eso fue lo que dije. Le dije, esta gente está loca y ahora aquí estoy, soy el pastor de una iglesia loca. No es una locura. El Señor, ¿cómo obra el Señor? Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. David estaba diciendo, no me preocupa lo que piensen los demás. En lo único que pienso es lo que Dios piensa y lo adoraré con todo mi corazón. No en vano fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios.